Ha pasado un tiempo. Yo, Kate, estaba desconcertada cuando me encontré con mi ex esposo Steve, quien se había fugado con mi hermana Mary hace 13 años. Ocurrió en la sección de verduras de un supermercado, donde estaba comprando con mi hija Emily, quien no recuerda a Steve como su padre. Emily se paró a mi lado, mirándonos con curiosidad. Traté de ignorarlo y alejarme. Espera, escúchame, dijo Steve, agarrando mi muñeca mientras intentaba irme, sosteniéndome con fuerza. Emily siguió mirándome con una expresión de desconcierto mientras Steve, aún sujetando mi muñeca, comenzó a explicar por qué había regresado al pueblo. En resumen, se había quedado sin dinero y había vuelto para pedir ayuda financiera a mí, su exesposa, una historia patética. De todos modos, suelta mi mano. Todavía vives con ese viejo en la casa de mis padres, ¿verdad? No lo puedo creer. Estamos divorciados, ¿sabes? Él se siente responsable de tu asignación y nos ha estado ayudando. No lo insultes. Lo que sea. Mary y yo viviremos en la casa ahora, así que, ¿podrías llevarte al viejo y salir? Solté el agarre de Steve y lo fulminé con la mirada. A pesar de mi expresión de enojo, Steve lo tomó a la ligera con un te contactaré en tono de broma y se fue. Emily observó su figura alejándose y luego me sonrió. Lo hiciste, mamá. Mi nombre es Kate. Mi matrimonio con Steve fue como una asignación. La madre de Steve ya había fallecido, y cuando decidimos casarnos, fue con la condición de que viviéramos con su padre. Poco después de comenzar nuestra nueva vida, fuimos bendecidos con una hija. La llamamos Emily, y nuestras vidas estaban llenas de felicidad al colmarla de amor. Fugarse juntos nunca fue algo de lo que estar orgulloso, pero yo era feliz. Cuando Emily cumplió 3 años y las cosas se estabilizaron un poco, decidimos hacer un viaje, dejando a Emily con su abuelo, a quien ella estaba muy apegada. Fue un raro viaje en coche, pero no solo fue Steve, incluso mi hermana Mary vino con nosotros. Estoy tan feliz de ir de viaje. La conducción de Steve es tan cómoda y reconfortante, dijo Mary, sentada en el asiento trasero con la ventana abierta, sonriendo felizmente. Steve, al volante, le devolvió la sonrisa. Mary, naturalmente afectuosa, llamaba a Steve por su nombre y se había encariñado mucho con él. Siendo mi preciosa hermana, había gastado en exceso en los gastos de viaje, que Steve cubrió por completo. Paseamos por los lugares turísticos y tanto Mary como yo disfrutamos riendo con Steve. En un callejón pequeño fuera de la bulliciosa calle comercial, Steve fue al baño mientras Mary y yo nos sentamos en un banco para recuperar el aliento. Gracias, Kate, por invitarme a lo que se suponía que sería un viaje solo para ustedes dos. Está bien. A Steve parece gustarle también. Ya veo. Entonces, eso es bueno. Mary se recogió el cabello largo y un dulce aroma llegó hasta mí. Sintiéndome observada en silencio, Mary sonrió con suavidad. ¿Te gusta? Es mi favorito, el aroma que me diste. Sacó una botella de perfume de su bolso. Era una bruma aromática que le había regalado por su cumpleaños, un obsequio sencillo porque no podía permitirme mucho. Simplemente diluí el aceite esencial, que pensé que le iría bien a Mary, con agua destilada y lo puse en una botella de spray comprada en una tienda. Pero Mary había estado encantada, llamándolo un artículo especial solo para ella. Me alegra que te guste. Siempre has tenido buen gusto, Kate. Siempre has elegido buenas cosas, desde hace tiempo. Bajé la mirada, sintiéndome un poco avergonzada. Nunca me di cuenta de que Mary pensaba de esa manera sobre mí. Mamá y papá dicen que te volviste mala, pero para mí, siempre has sido alguien a quien admirar. Sus palabras se sintieron extrañas, lo que me preocupó un poco. Tal vez presentía que estaba a punto de dejar algo atrás. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Steve y yo siempre estaremos de tu lado. Cuando Steve regresó, Mary inmediatamente se levantó, tirando juguetonamente del brazo de Steve y pidiéndole que se apresurara.
Ha pasado mucho tiempo desde que caminaba afuera sintiéndome tan tranquila. Desde que nació Amelie, después de un día agotador de caminata, cenamos deliciosamente y nos quedamos dormidos tan pronto como regresamos al hotel. Debió ser alrededor de las 2 de la mañana cuando me desperté con el sonido de la puerta de la habitación del hotel abriéndose. ¿Qué pasa?, le pregunté a Steve, quien estaba parado junto a la puerta desde mi cama. Parecía sorprendido de verme despierta. Sospechosa, me levanté y me acerqué a él. ¿A dónde fuiste a esta hora? No fuiste a beber, ¿verdad? No lo hice. Tenemos planes mañana. Vamos a dormir. Mientras Steve intentaba pasar junto a mí hacia la habitación, un aroma familiar llegó a mi nariz. En el espacio confinado de la habitación del hotel, el aroma se extendió. Era inconfundiblemente el aroma de la fragancia que Mary había estado usando. No era solo un aroma tenue de estar cerca de ella durante el día, era tan fuerte que parecía que Mary se había puesto perfume intencionalmente para hacerme notar su presencia. ¿Huelo el perfume de Mary? ¿Acaso fuiste a su habitación? El tiempo pareció detenerse entre Steve y yo mientras ambos nos quedábamos congelados. Mary estaba durmiendo en la habitación de al lado. Si había una razón para que él fuera a su habitación, era sospechoso, pero no quería profundizar en ello. Steve me miró sin decir una palabra. Finalmente, se rascó la cabeza con una sonrisa tímida y dijo, no, bueno. No tenía intención de hacer más preguntas ni de investigar más. Pero Steve, sin ninguna muestra de remordimiento, casi con un aire juguetón, como un niño atrapado en una travesura, comenzó a hablar sobre su aventura. Después de confesar todo, Steve sonrió como si se sintiera aliviado. ¿Ves? Fui honesto, así que perdóname. Lo siento, dijo, y luego se deslizó en la cama. Me quedé ahí en estado de shock durante unos minutos antes de esparcir los artículos de tocador, como cepillos y hisopos de algodón, sobre el tocador. ¿Qué estás haciendo? Steve me miró sorprendido desde la cama. Ignorándolo, arrojé su ropa y zapatos hacia él, luego salí corriendo. Eran las 2 de la mañana y el cielo estaba lleno de estrellas. Steve no me siguió mientras huía del hotel con solo mi cartera y chaqueta. Me preguntaba por qué estaba corriendo, pero todo lo que podía pensar era en escapar. El lugar turístico, una vez lleno de vida, ahora estaba tranquilo y solitario por la noche. Caminé sin rumbo hasta que finalmente volví a casa en taxi al amanecer. No he visto a Steve ni a Mary desde entonces. Se fugaron. Mi regreso temprano en la mañana preocupó a mi suegro, pero la pequeña Amelie estaba encantada y saltó a mis brazos. Al abrazarla, enterré mi cara en su suave hombro. Bienvenida, mamá. Bienvenida. Gracias, Amelie. El dulce aroma que quedaba en mi nariz era abrumadoramente desagradable, pero abrazar a Amelie, quien olía levemente dulce y ligeramente grasosa, fue mi único consuelo. Han pasado 13 años desde entonces. Steve y yo nos divorciamos oficialmente y nunca volvimos a tener contacto. Como madre soltera, he vivido con dedicación junto a Amelie hasta ahora. 13 años es mucho tiempo, y sin importar cuán difíciles hayan sido las cosas, Amelie, ahora de 16 años, se ha convertido en una chica inteligente y honesta. Sobresale en la escuela y tiene muchos amigos, lo que me llena de orgullo. Un día, mientras compraba con Amelie, inesperadamente nos encontramos con Steve. Hacía mucho tiempo. En la sección de verduras del supermercado local, Amelie, quien no recordaba a Steve como su padre, nos miraba con curiosidad. Intenté ignorarlo y alejarme. Hey, Ed. Agarré la mano de Amelie e intenté salir de la tienda. Percibiendo algo, Amelie obedientemente aceleró el paso y me siguió. Espera, escúchame. Estaba desconcertada. Había enterrado los eventos de hace 13 años y, incluso en mi vida con Amelie, dudaba en mencionar la existencia de Steve, y mucho menos su nombre.
Emily siguió mirándome con curiosidad mientras Steve, aún sujetando mi muñeca, comenzaba a explicar por qué había regresado al pueblo. Como siempre, Steve había sido terrible con el dinero, cambiando de trabajo en trabajo, y cuando se quedó sin ahorros, regresó a su ciudad natal. Habló con una sonrisa divertida, como si fuera el problema de otra persona. Solo suelta mi mano. Todavía vives con ese viejo en la casa de mis padres, ¿verdad? No lo puedo creer. Estamos divorciados, ¿sabes? Tu padre se sentía responsable de tu asignación y nos ha estado ayudando. No lo insultes. Lo que sea. Mary y yo viviremos en la casa ahora, así que, ¿podrías llevarte al viejo y salir? Solté el agarre de Steve y lo fulminé con la mirada. No importaba cuán enojada me viera, Steve lo ignoró con un te contactaré juguetón y se alejó. Emily lo observó irse y me apretó la mano con fuerza. Cuando llegamos a casa, recibí un mensaje en mi teléfono. No sabía cómo consiguió mi número, pero era de Steve, pidiéndome que desalojara la casa en un mes, con un lindo emoji adjunto. Podía imaginar la sonrisa despreocupada de Steve y a Mary mirándome con desprecio. Un mes, murmuré en voz baja. Emily, ¿quién había estado mirando mi teléfono por detrás?, preguntó. ¿Qué es esto? Después de unos segundos de vacilación, decidí decirle que el hombre que conocimos era su padre biológico y que ahora estaba sin hogar y necesitaba un lugar para quedarse. Después de escuchar la historia, Emily aplaudió ligeramente y sonrió radiante. Buen trabajo, mamá. ¿Qué? Quiero decir, esa casa es. Sus palabras me hicieron sonreír a pesar de mí misma. Durante mucho tiempo, Emily, mi suegro y yo vivimos en esa casa. Tenía un aire de historia y dignidad, con sus paredes blancas descoloridas y su techo. Toda la casa parecía inclinarse un poco, aunque no estaba segura de si era solo mi imaginación. El jardín estaba cubierto de malas hierbas debido a la falta de tiempo para podarlo, y las plantas hijas extendían sus enredaderas por todo el suelo. Abrir la puerta principal hacía crujir el suelo de madera. Cuando la joven Emily volvía a casa de la escuela, corría por el suelo, haciendo que resonara mientras se dirigía a la cocina. Éramos pobres y no podíamos permitirnos muchas cosas que queríamos, pero aún siento un calor en mi pecho, incluso ahora. Estaba desesperada por hacer feliz a Emily y a mí misma. Había pasado un mes desde que me reuní con Steve después de 13 años. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de Steve en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Hola, Kate, la calefacción de la casa no funciona. ¿No estás en casa? Esa casa ha estado vacía durante 5 años. La inmobiliaria gestiona las llaves, así que no puedo abrirla para ti. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿dónde estás viviendo ahora? No respondí a esa pregunta y cerré los ojos en silencio. Recordé, después de mi divorcio de Steve, cómo mi suegro se inclinó profundamente y derramó lágrimas. Se disculpó sinceramente por lo que había hecho su hijo y ofreció apoyo financiero. En ese momento, no tenía un trabajo estable, así que comencé a trabajar en la fábrica de chapa local que él dirigía. Solo había unos pocos empleados, y la fábrica era subcontratista de una empresa importante. No podía hacer el trabajo pesado de procesar planchas de hierro, así que ayudaba con la contabilidad y las ventas, haciendo lo mejor que podía. Era un lugar de trabajo dominado por hombres, y siempre me sentí fuera de lugar. Los pocos jóvenes empleados varones me miraban por encima del hombro. Carecía de fuerza física y de conocimiento. Con Emily a mi cargo, no podía hacer horas extras y, a menudo, apretaba los dientes de frustración cuando uno de los empleados, cuyo rostro ni siquiera recuerdo ahora, me decía, después de todo, lloraba en casa donde Emily no me viera, pero seguí trabajando más duro que nadie, aumentando mi conocimiento de la industria y mis conexiones. Quería llenar el vacío de un padre ausente para Emily con dinero. Dinero, quería dinero. Quería comprarle a Emily la ropa y la comida que le gustaban, cualquier cosa que quisiera. Aunque fuera difícil,
Quería sonreír frente a Emily y seguir siendo una madre fuerte. Con el tiempo, la gestión de la empresa mejoró significativamente. Desarrollé un sistema que permitía un procesamiento preciso y una entrega rápida en la industria de la chapa y obtuve un alto puesto en la empresa. Ahora, llevo una vida estable financieramente y he estado viviendo en un condominio de lujo con conserje durante 5 años. Originalmente, Emily y yo no teníamos planes de vivir en un lugar tan lujoso, pero mi suegro, que había estado viviendo con nosotras, me dijo: Kate, muchas gracias por todo hasta ahora. No sé cómo agradecerte lo suficiente. No soy yo la que debería estar agradecida por contratarme a pesar de mi divorcio con Steve y no tener ya lazos contigo. Un día, mi suegro me hizo una propuesta. Se iba a construir un condominio de lujo en la zona. Como muestra de su gratitud por la inmensa ayuda que le brindé tanto en su vida personal como en la empresa, quería comprarnos un apartamento. De ahora en adelante, tú y Emily deberían vivir juntas. Eso es demasiado. Planeo quedarme en esta casa para siempre. Mi suegro negó con la cabeza. A medida que envejecía, tenía algunas preocupaciones sobre su vida personal. Anticipando mis preocupaciones, sonrió y dijo que también compraría una unidad separada en el mismo condominio para vivir. Esta casa es muy vieja ya. Emily debe estar avergonzada. No te preocupes. He pensado en los costos de la universidad y la ceremonia de mayoría de edad. No me preocupa el dinero. No estoy insatisfecho con nuestra vida actual. Estoy seguro de que Emily siente lo mismo. Lo sé, lo entiendo. Pero la casa, en efecto, era vieja. El exterior, en particular, estaba en terrible estado, con la pintura blanca desconchada, lo que le daba mal aspecto. Emily nunca traía amigos a casa, probablemente por vergüenza. Debería haber tomado esta decisión antes. Estaba demasiado centrada en el trabajo y no prestaba suficiente atención a nuestras vidas cotidianas. El camino que mi suegro y yo recorrimos nunca fue fácil. Hubo tiempos inestables en la gestión de la empresa, perdimos trabajos cuando los clientes quebraron y los empleados tuvieron accidentes. Pero no importaba lo difíciles que fueran las cosas, las enfrentábamos juntos, apoyándonos mutuamente. Nuestra relación era más que la de jefe y empleada, nos convertimos en camaradas que superaron dificultades juntos. De acuerdo, si comprar el condominio es para Emily y para mí, estaré feliz. Gracias. Sí, estoy profundamente agradecido con ambas, pero tengo una condición. Mi condición era que no viviéramos en habitaciones separadas en el condominio, sino que viviéramos juntos. Mi suegro se sorprendió y se confundió con mi propuesta, pero continué sin dudar. Es maravilloso mudarse a una nueva casa cómoda, pero somos familia, así que vivir juntos es lo natural, ¿verdad? Kate, eso es muy amable, pero Emily necesita a su abuelo ya que no tiene un padre. Por favor, por el bien de Emily, vive con nosotros. Siempre quise retribuirle a mi suegro, quien nos apoyó a Emily y a mí tan desesperadamente cuando fuimos abandonadas por Steve. Dirigir una fábrica nunca fue fácil. Él siempre trabajaba en la fábrica, incluso en los días en que las fuertes nevadas obligaban a los empleados a tomar un descanso. Recuerdo vívidamente cuando trabajaba solo en la fábrica, después de que el volumen de trabajo superaba lo que los empleados podían manejar. Mi suegro se quedaba y trabajaba mucho después de haber enviado a los demás empleados a casa. Siempre que me preocupaba por su exceso de trabajo y le hablaba, él siempre decía: Kate, pasa el mayor tiempo posible en casa con Emily. No te preocupes. Si necesitas dinero, solo dímelo. Fiel a su palabra, nunca dejó de apoyarnos económicamente. También se aseguraba de que Emily, quien no tenía un padre, no se sintiera sola, instándome a asistir a sus eventos escolares. Hoy está bien. Es solo un día de deportes. No he participado mucho antes. Ve al evento de Emily, no te preocupes por el trabajo. Sabía que mi suegro, ya mayor, se estaba exigiendo demasiado en el trabajo,
pero nunca lo mostraba y siempre permanecía fuerte frente a mí. En el día deportivo, viendo a Emily correr con entusiasmo en el campo lleno de vida, la vi agitarme la mano con una gran sonrisa. Siempre quise devolverle el favor a mi suegro por su apoyo. Aunque inicialmente se quedó sin palabras ante mi sugerencia, finalmente suspiró y colocó suavemente su mano en mi hombro. Soy viejo ahora, y puede que no pueda apoyarte a ti y a Emily por mucho más tiempo. Me has apoyado más que suficiente. Ahora es mi turno de apoyarte a ti. Puede que algún día me convierta en una carga para ti y para Emily. Lo miré fijamente a los ojos. Había sentimientos no expresados. Él era un miembro esencial y precioso de nuestra familia, tanto para Emily como para mí. Por favor, vive con nosotros por el bien de Emily. Si mencionas a Emily, no puedo negarme. Pero es cierto, ella necesita a su abuelo. Kate, eres una excelente vendedora. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y así, Emily, mi suegro y yo comenzamos nuestra nueva vida en el condominio de lujo. Han pasado 5 años desde entonces. La vieja casa donde pasamos tanto tiempo ahora está vacía. A veces, cuando mi suegro pasaba por allí, lamentaba lo triste que era que no se mudaran nuevos residentes, a pesar de que la casa había sido confiada a una inmobiliaria. Le dolía ver cómo la casa se convertía en una ruina. Emily conocía sus sentimientos, así que cuando se enteró de que Steve planeaba vivir allí, se alegró por él. Pero Steve no entendía la situación. La casa había estado vacía durante 5 años y ya era una ruina, con daños significativos en las paredes y el techo. La inmobiliaria nos informó que pronto sería demolida. ¿Hola? ¿Estás escuchando? No puedo vivir en esta casa asquerosa. ¿Dónde está viviendo Emily?, gritó Steve, furioso, al otro lado de la línea. Le expliqué la situación, le conté cuánto nos había ayudado mi suegro, cómo cooperamos para hacer crecer la empresa y que ahora vivíamos en un condominio, aunque no di detalles específicos. Steve respondió casi gritando. Entonces, ¿estás viviendo con ese viejo rico por dinero? Esto es ridículo. Como su hijo, tengo derecho sobre la empresa. Voy a ir para tomar el control. El volumen era tan alto que instintivamente aparté el teléfono de mi oído. Mi suegro, que estaba cerca, me quitó el teléfono con una mirada seria. Estábamos trabajando en la misma oficina. Mucho tiempo sin verte, Steve. Oh, papá, ¿por qué estás ahí? No importa, escuché de Kate que la empresa ha crecido mucho, ¿verdad? Dame algún puesto, necesito un trabajo. No seas ridículo. La reprimenda fue tan intensa que incluso yo me sorprendí un poco. Mi suegro temblaba de ira, sus hombros sacudidos y sus puños apretados con fuerza. Kate es ahora la vicepresidenta. Sin ella, la empresa no habría crecido tanto. ¿Vicepresidenta? ¿En serio? Bueno, papá, ¿qué tal si vives conmigo y con Mary? Sería más fácil para ti vivir con tu verdadero hijo. Steve, desde que desapareciste, Kate ha apoyado mi vida. Ella es mucho más importante para mí que tú, mi verdadera hija. ¿Hija de verdad? Esas palabras me llenaron el pecho de calidez. Después de separarme de Steve, me sentí demasiado avergonzada por mi situación y no pude regresar a casa. Sentía que no podía enfrentar a mis padres, siempre pensando que estaba criando a Emily sola. Mi suegro regañó repetidamente a Steve por teléfono, explicándole cuánto había sufrido sin el apoyo financiero después de que él nos abandonara. Estoy mucho mejor ahora, pero no estaba bien de salud. Sin Kate, puede que no hubiera sobrevivido. Estás exagerando. De ahora en adelante, te apoyaré. Vamos a trabajar juntos. Steve, déjame aclararte algo, estás desheredado. No llames de nuevo. Sin esperar la respuesta de Steve, colgó. Solo mi suegro y yo estábamos en la oficina. Nos miramos el uno al otro y estallamos en carcajadas.
No necesitábamos palabras, nos habíamos convertido en una verdadera familia, como padre e hija. No había criado a Emily sola. Estaba agradecida, desde lo más profundo de mi corazón, de tener un verdadero padre amable que se reía conmigo. Steve nunca volvió a ponerse en contacto con nosotros. Siempre había vivido como un vagabundo, así que nadie se preocupó por su desaparición. Pero 3 meses después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era mi día libre y estaba en casa. Emily, de manera inusual, se ofreció a preparar el almuerzo, así que estaba sentada en el sofá observándola cocinar alegremente. Hola. ¿Sabes quién soy? Una voz familiar salió del teléfono. ¿Cómo podría olvidar la voz de mi hermana? Cuando le pregunté, ¿cómo estás?, Mara respondió brevemente, bien. Incluso sin verla, pude notar que estaba abatida. Mary confesó que después de fugarse con Steve, había tenido una aventura con un hombre casado. Recientemente, su esposa se enteró y la demandó, resultando en un gran acuerdo financiero que tenía que pagar. Lo siento, Kate. Sé que no estoy en posición de pedir, pero ¿puedes ayudarme, por favor? Entiendo tus sentimientos, pero no puedo ayudarte. ¿Por qué no? ¿Qué pasó con nuestro vínculo? Dijiste que me ayudarías pase lo que pase. Sí, pase lo que pase, eres mi familia preciada. Pero ahora tengo una familia aún más importante frente a mí. Emily trajo el plato de pasta bellamente presentado a la mesa desde la cocina y mi suegro preparó alegremente bebidas y tenedores. Al verme hablando por teléfono, Emily y mi suegro se tomaron de las manos en silencio y comenzaron a comer la pasta. El suave aroma del ajo se esparció por la habitación y sentí un ligero rugido en mi estómago. Ya veo. No hay ayuda conveniente ahora. Así es. Te quiero, Kate. Así que, quería ser como tú. No creo que alguna vez llegue a comprender completamente el significado detrás de las palabras de Mary. Después de fugarse con Steve, ¿Mary vivió una vida como la mía? ¿Qué tipo de vida fue esa? Sería una mentira decir que no resentía a Mary por llevarse a Steve, pero ella sigue siendo mi hermana. Como mi hermana, quiero que sea feliz. Unos años después, supe por mis padres que Steve y Mary se habían divorciado. Mi suegro se jubiló, y gracias a su firme recomendación, fui nombrada presidenta, promovida desde mi puesto de vicepresidenta. Ser una mujer presidenta en una industria dominada por hombres es un desafío, pero quienes me ayudan son los jóvenes que una vez trabajaron conmigo en la pequeña fábrica. Ahora llevo una vida ocupada pero satisfactoria. Reconocerán mis padres, que se opusieron a mi matrimonio y posterior divorcio, mi situación ahora que vivo para mi trabajo. ¿Lamentarán la vida que he llevado a través de tantas decisiones? Mi vida, con todas sus elecciones, no es un error. Algún día quiero visitar a mis padres con Emily. ¿Me elogiarás entonces, papá? ¿Mamá? ¿Cómo fue la historia de hoy? Por favor, suscríbete al canal.